ya están con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenidas Floria París y Sofía Ramírez de la Fundación 5 por Día. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Al contrario, por acompañarnos. Bueno, primero que nada quiero que nos platiquen qué es esta fundación. Mira, la Fundación 5 por Día es una asociación civil sin fines de lucro que surge en el 2003 por la inquietud de muchos productores mexicanos. Como sabes, México es un gran productor de frutas y verduras. Por un lado, atendiendo a una problemática muy grave que vivimos a nivel mundial y México no está exento, que es el problema de obesidad, de sobrepeso y obesidad y enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, etcétera. Y por el otro lado, pues buscar una forma de promover sus productos, porque lamentablemente dentro de los productos saludables, lo que menos se está consumiendo son frutas y verduras, específicamente verduras. Entonces adoptan un programa a nivel internacional que está avalado por la Organización Mundial de la Salud y la FAO, y está basado en la recomendación que hace la FAO de que por lo menos deberíamos de estar consumiendo 400 gramos de frutas y o verduras, entre frutas y verduras al día, que se traducen en 5 porciones. Por eso el programa se llama 5 por Día. Son el consumo de 5 porciones o de 5 raciones de frutas y o verduras al día, tratando de que sean 3 raciones de verduras y 2 de frutas. Las verduras, queremos que comamos un poquitito más, o queremos comer un poquitito más de verdura que de fruta, porque la fruta es mucho más fácil de consumir. Sobre todo entre los niños, es más fácil lograr que un niño por lo dulce. Sí, claro. Exacto. Sí. La verdura es un poco más compleja porque en muchos casos no tiene sabor, es el sabor que tú le vayas agregando. Y aparte, pues es algo que implica un poco más de tiempo de preparación. Así es. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hacen en la fundación? Mira, hacemos promoción en diferentes puntos. Estamos en redes sociales, tenemos nuestra página de internet, tenemos Facebook, en donde educamos, en donde transmitimos, en donde promovemos lo importante que es consumir frutas y verduras como parte de una dieta saludable y que debes de consumirlo diariamente, ¿no? Así es. Estamos en tianguis, estamos en mercados públicos, estamos en autoservicios, estamos en medios de comunicación masiva. Al final del día se trata de hacer llegar y de hacerle llegar información a la población sobre lo importante que es comer frutas y verduras y específicamente entre la población infantil, porque tenemos una situación muy grave de obesidad entre los niños. Así es. Y ese es un problema muy serio que estamos viviendo en México. Y nos pueden explicar, por favor, precisamente esto, ¿por qué es tan importante el consumo de frutas y verduras, sobre todo en la parte infantil? Y claro, invitar a los padres a que tomen esta conciencia y cultura alimenticia, ¿no? Porque los papás son los principales para los niños. Así es muy importante que los padres estén involucrados en la alimentación de los niños, porque a final de cuentas son los que ellos inculcan los hábitos saludables. Entonces, los niños no tienen la decisión o no tienen a veces la oportunidad de elegir qué alimentos pueden comer. Ajá. Entonces, los padres son ahí los que tienen que fomentar este tipo de hábitos. Y sobre todo con las verduras, que cuesta tanto trabajo, como dijo Floria, hay muchas herramientas que podemos hacer. Por ejemplo, si a los niños no les gusta el chayote, el jitomate, pues a lo mejor intentar con otro tipo de verduras. A final de cuentas, México tiene alrededor de 40 tipos de verduras, entonces hay de dónde escoger. Claro. Y sobre todo que los niños se involucren en la preparación de los alimentos, que sepan los beneficios, tener verduras y frutas siempre disponibles en casa para que también, pues teniendo a la vista, es más fácil que se los consuman. Y sobre todo es educar con el ejemplo. Si los padres comen frutas y verduras, a los niños se les va a hacer algo normal, que formen parte de su alimentación. Así es. ¿Y cómo es que ustedes inculcan esto? ¿Mediante talleres o cómo le enseñan a la población a consumirlo? Mira, generamos mucha información no solo sobre los beneficios en la salud, nos basamos obviamente en el plato del bien comer, que es donde está, es una guía al final del día de qué es lo que debemos de comer, porque nosotros no estamos peleados o no hay alimentos buenos o malos.
Ajá. Hay una forma de comer equilibrado, hay una forma de comer completa, y el plato del bien comer, que les trajimos una información que después se les hará llegar o la verán, en donde podrán ver los grupos de alimentos, cuánto es o a qué equivale una porción sobre el alimento y cómo poderlo medir. Así es. Buenísimo. Además me contaban de talleres. Sí. ¿Reparten talleres en el Distrito Federal o dónde pueden encontrarlos o estar con ustedes en contacto? Bueno, nuestra página de internet es www.5pordia.com.mx y también tenemos Facebook, que es 5 por Día. Realmente nosotros también impartimos talleres porque sabemos que sobre todo los padres son los que nos acercan y nos dicen cómo podemos incrementar el fomento del consumo de frutas y verduras. Y algo muy importante que a veces hasta eso nos limita un poco, ¿es muy elevado el costo o es gratuito o cómo lo manejan? Para la población no tiene costo. O sea, nosotros somos fundación, como fundación recibimos donativos de diferentes sectores, pero para la población al final del día no tiene costo. Estamos también en escuelas, hemos trabajado con obras de teatro en 400 escuelas ya en el Distrito Federal, en donde vamos de una forma divertida, amena, a los niños y a los padres de familia que participen y que aprendan sobre la importancia que es comer e incluir frutas y verduras como parte de una alimentación saludable. Muy bien. Y bueno, pues sobre todo hacer mención a los papás, ¿no? De sí tomar en cuenta y sí ponerle letritas rojas a este tema de la alimentación, porque muchos lo echan en saco roto. Yo estaba hablando en un programa anterior que estuve sobre la obesidad, que piensan que están pequeñitos, crecen, se estiran y ya. Entonces, esta parte me parece importante, de que ellos lo pongan. Mira, los 5 primeros años de la vida de un niño son fundamentales. Ahí es donde aprenden sobre todo sus hábitos de alimentación, y realmente es en donde los padres tienen el 100% de responsabilidad sobre la alimentación de los niños. Como lo decía Sofía, los niños aprenden por imitación y aprenden de las personas que más cerca están de ellos, que normalmente son la mamá o el papá, en algunos casos la abuelita, la tía, etcétera, ¿no? Depende de con quién se críen. Entonces, el trabajo que se hace en la casa es fundamental, es importante. Entonces, hay que pensar que antes existía la creencia que decían las abuelitas, entre más gordito esté el niño es más sano, ¿no? Porque come de todo, véanlo qué maravilloso. Come prácticamente de todo y en cantidades industriales, cuando la realidad no es así. Todo nuestro organismo es muy sabio, nuestro organismo siempre te pide lo que necesita comer. No le des más de lo que requiere, porque eso lo que estás haciendo es causándole un daño a la postre. Lamentablemente nosotros actualmente no vemos el problema de obesidad como una problemática. Lo vemos como, pues hay gorditos, hay delgados. Claro, lo vemos y normal. Punto, ¿no? Lo vemos normal. Es cuando llegamos al médico con una dolencia y nos dice el médico, usted es diabética, o modifica sus hábitos de vida, sobre todo alimentación, o va a tener una calidad de vida pésima y muy corta. Claro, entonces, por eso es importante tomar en cuenta con tiempo, ¿no? Claro, y los niños es muy fácil, es simple y sencillamente, como decía Sofía, hay una gran variedad de verduras, hay una gran variedad de frutas en nuestro país que les podemos dar y que podemos combinar. Es cuestión de, como padres, buscar cuál es la opción más saludable, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, agradecemos demasiado.